Hola, hola amigos, mi nombre es Ninja de Lázari. Soy el famoso Ninja de Lázari, no, mentira. Estamos en una nueva emisión del Arcón de la Abuela. Estoy con esta chalina de vieja, como saben, para ayornarme, como para meterme en... Me tengo que inspirar, como saben, en estas secciones del Halcón de la Abuela. Nos metemos en la historia siempre relacionada con el cómic y la historieta, pero siempre nos vamos atrás, al año del ñaupa, digamos, nos vamos bien para atrás, para el año Matusalén, y vamos a hablar un poco de cómo, ya algo hablado acá el Mariscal, en programas anteriores con la historia del cómic, cómo viene todo, bien, pero bien de Argentina, en esta parte que voy a hablar, cómo viene todo ligado a la caricatura homográfico, el homográfico cómo vamos derivando a lo que es la historieta. Pero esto tuvo un inicio en Argentina. En el año 1779 aparecen unos panfletos o pasquines, como le decían, de ahí viene la palabra pasquín, que eran hojas sueltas, pegadas en postes o en viejas paredes, en donde el funcionario de Hacienda del momento, del virrey, que estaba en ese momento, en 1779, junto al contable que le decían, aparecían dibujados, siempre en tono satírico, como era toda la ilustración del momento, arriba de un burro. Bueno, eso se dice que es la primera manifestación de humor político. Podría decir que todo comienza ahí, ¿sí? Podría decirse que todo comienza ahí. Seguramente hubo algo antes, pero esto realmente fue notorio, se sabe, está documentado. El virrey se enojó mucho y prohibió todo tipo de manifestación de esta índole, ya sea a cualquier tipo de personas, bajo severas penas de la justicia. Y así fue como empezó. En 1779 empezamos a contar un poco la historia, teníamos que tomar un año hasta aquí. Hubo una persona muy importante que tuvo que ver, apoyó mucho a la revolución en nuestra patria, que fue Francisco el Fray, Francisco de Paula de Castañeda. Francisco Pablo de Castañeda, que se le atribuyen más de 40 publicaciones y tuvo 7 en simultáneo, es la persona que le atribuyen la primera autoría en caricatura. En el suplemento Argos, si mal no recuerdo, el 8 de marzo de 1824. Pero vamos a hablar un poquito, qué pasaba entre 1779 y 1824. Y siguieron los pasquines, siguieron los panfletos, como decimos ahora, flyers, ¿sí? Que nos hacemos todo el Yanquilandia, flyers, que suena mejor. Siguieron. Fue muy atacado en su época el general San Martín. Atacado por simpatizantes del virrey, simpatizantes de la corona. Ustedes van a ir viendo imágenes que voy poniendo acá en pantalla, donde es una que es muy conocida, está hecho con un cuerpo de una bestia, un animal, un tigre, con cabeza de todos generales españoles. Siempre tratándole que era un sádico, que era una persona muy violenta. Bueno, son los ataques de la caricatura de la época, y también en esa forma de pasquín, de flyer. Como fue un grande San Martín, sacó a los españoles de acá, de todo el continente americano. Imagínense en que cayó de punto un montón de publicaciones que iban de este tipo, que iban saliendo en todas estas décadas, primeras décadas del siglo XIX. Francisco de Paula Castañeda, que fue un recapo realmente, se puede decir que este hombre fue el fundador del periodismo político en Argentina, sin duda alguna.
fue la piedra fundamental, la puso él porque era un tipo, hacía periodismo y también dibujaba. La primera escuela, puso una escuela de dibujo en 1815, no sé si fue la primera o no, pero de este tipo de dibujo, lo que sería caricatura, humor político. Así que era un capo, el tipo era un capo. Esta persona le atribuyen, volviendo un cachito a lo que había dicho atrás, la primera caricatura con autoría en Argentina, que es un burro que están viendo en pantalla, que originalmente decía viva la religión. Esto es algo sarcástico porque estaba teniendo un problema de poder entre los reyes y la corona española con la religión, con, digamos, la parte eclesiástica en su país. Entonces el burro estaba gritando eso, viva la religión, como un apoyo a la religión y como tirando, digamos, leña al fuego al problema que estaba teniendo España. Es la cara de un burro, es algo sarcástico, no sé si es una caricatura o no, pero se atribuye, como les dije, el suplemento Argos, en un periódico. Lo de periódico ahora voy a hablar, hay que tomarlo entre comillas. No era diario, diario es todos los días. Periódico tenía cierta periodicidad. Bueno, esto salió en Argos el 8 de marzo de 1824. Las publicaciones por el tema si se conseguía o no se conseguía papel era todo un tema. Y lo de la periodicidad, entre comillas, podía ser la semana, cada 15 días, una vez al mes. Era un lío. También había mucha persecución. Yendo un poquito de Castañeda, ustedes saben que los gobiernos de Rosas fue de 1832 de 1828 al 32 el primero, gobernador de Buenos Aires, que era casi como el presidente, y 1835 al 52, que en la batalla de Caseros, bueno, chau Rosas. En esos periodos sufrió mucho lo que es el periodismo político y la prensa, donde fue vedada terriblemente. De 11 periódicos que había en ese momento, quedaron 4 y varios, como Muera Rosas o El Grito Argentino, eran publicados directamente en Montevideo, que todos los exiliados o los que escapaban de Rosas, perdón, me tengo que mandar algo así porque estoy en la de la abuela y me inspiro con esta chalina de vieja. Con toda esta gente que tenían la persecuta de Rosas, tenían que ir a Montevideo y se sacaban entre ellos. Había más, pero ahora me acuerdo de Muera Rosas y El Grito Argentino. Y bueno, fue un periodo oscuro para lo que es la libertad, lo que es las artes y el periodismo, que se acaba en 1852. Ya en 1852 empezaron a aparecer los salones literarios y aparecen las grandes librerías con total libertad de prensa, se podría decir. Hubo, que ya vamos a hablar, en algunos aprietes de algunos gobiernos, algunos más, algunos menos, pero de 1770 en adelante hasta ahora, más o menos de un pantallazo como venía la mano. Recuerden que Buenos Aires en 1810 tenía 76.000 habitantes y ya para 1880, que ya era una ciudad afianzada, en plena puja, tenía 286.000 habitantes. Con eso la parte de arte, escuelas de arte, librerías, toda esta parte había crecido muchísimo. Como ven, no fue fácil todo este periodo, Rosas de por medio, también fue criticado, Rosas con varias caricaturas, con piel de cordero, que ahí vieron en imágenes, pero siempre esas impresiones tienen que ser fuera del país. Y a continuación voy a hablar de una publicación que es realmente histórica por ciertas características, que se llamó El Mosquito. Bueno, referente al mosquito, ¿qué le puedo contar? Y bueno, hay antes un después en la gráfica argentina. Me voy a mandar un exorcista, a ver, ¿me sale? Para la gente que me lo pide, le mandé otra. Ahí tienen. Bueno, hay un antes y un después en el mosquito en la gráfica argentina. El mosquito nace en 1863 y
con 1580 números, termina su publicación en 1893. O sea, de 1863 a 1893, 30 años, 1580 números. Eran 4 páginas. 4 páginas como, era como, a ver, tamaño grande, tabloid. Esta es una hoja, las 4 páginas sería un pliego grande que lo doblaban así y tenías 1, 2, 3 y 4 páginas. Al abrir así generalmente era un mar de caricaturas, como fue después Don Quijote, que ya vamos a armar, ya vamos a hablar de eso. Bueno, Henry Meyer la funda en 1863, era un francés con ganas de hacer las cosas bastante bien. Los dibujantes que dibujaban ahí eran, aparte de Meyer, Moñot, Ulises Abinet, y entra unos años después, en 1868, Henry Stein. Henry Stein fue un gran dibujante, quizá el primer gran dibujante de caricatura que tuvo Argentina, se podría decir. Henry Stein venía de hacer malos negocios con la apicultura, con la parte de banista, y estaba dando clases de dibujo hasta que, bueno, lleva una vez unos trabajos ahí, le encantaron a Meyer, lo contrata enseguida. Henry Stein con el tiempo llegó a ser como jefe de redacción y después llegó a ser dueño también de lo que es El Mosquito. Era un gran dibujante, realmente marcó pautas y marcó una línea a seguir. Son la gente que hace diferencia. Venía con una escuela ya de dibujo francés muy prolija. Y bueno, es importante lo que El Mosquito por varias cosas. ¿Por qué? Porque incorpora la publicidad. Por primera vez se entiende la publicidad que sirve para bancar una publicación, ¿sí? Se vendía por suscripción. Usted podía suscribir, o sea, fue adelantado su época. Y te llegaba a tu casa, te lo enviaban. O lo pasabas a buscar, pero tenía suscripción. Seguramente con suscripción salía menos. Seguramente salía menos. El tema de la publicidad fue realmente meritorio por el tema de que yo creo que ellos en su momento habrán visto que podrían bajar también los costos para poder vender. Sé que era muy accesible a la época que cualquiera se podía comprar un periódico como El Mosquito. Pasaron cosas muy importantes, El Mosquito, la guerra de Paraguay, varias epidemias. Les tocó relatar varias cosas, sucesos muy importantes en la historia argentina. Y por supuesto el dibujante estrella era Henry Meyer, cuando salían los anuarios, almanaques, perdón, de tal año, 79, 80, el que sea, venían hasta, decía, con 100 caricaturas de Henry Meyer, hecho por el gran Henry. Ya el apellido de él, la firma de él, era sinónimo de venta segura. Hay una anécdota que dicen que una vez Sarmiento bajó en su carruaje, a la, digamos, al lugar donde se hacía la redacción del Mosquito y pide hablar con Henry Stein. Y antes que le diga nada, Henry Stein cuando ve venir dice, no sé para qué viene, como vamos a quejarse, si la última semana no lo dibujé. Y Sarmiento le dice, por eso mismo, porque no me dibujó. Sarmiento quería salir siempre. Era criticado, guarda, Sarmiento era criticado en El Mosquito varias veces, algunas veces con bastante firmeza, pero él eso no lo censuraba. Él decía que el presidente tenía que estar. Sé que le gustaba la caricatura, le gustaba verse y hasta fue a hablar con el gran Henry Stein. Hay un antes y un después. Fue el papá de lo que vino después. Digamos, ¿por qué el papá de lo que vino después? Porque después viene Don Quijote, pero ya manejado por españoles, que tomaron lo bueno y lo malo, lo bueno mejoraron y trataron de mejorar lo malo del Mosquito y llevaron a un escalón más lo que era el periodismo gráfico. Con respecto a Don Quijote, estoy probándome la chalina. Con respecto a Don Quijote,
bueno, les cuento que salió en 1884 y duró 7 años en combate, haciéndole combate a la Gran Cara Cicaretas, que sale en 1898. Algo importante en estas dos publicaciones, tanto en El Mosquito y en Don Quijote, que esperé para decirlo ahora porque traté de unir el final de una con la otra, es que era común el tema de la zoomorfosis. Aparece la zoomorfosis. No es que antes no la vimos, porque la vimos, por ejemplo, en imágenes de General San Martín y también en Rosas, que lo hacían. ¿Qué es la zoomorfosis? La zoomorfosis es un híbrido entre un animal y un ser humano. Solían usar el apodo de la persona, de animales. Algunos apodos no eran de animales, por ejemplo, la zoomorfosis era apodo animal. Pero si no había un apodo, por ejemplo, usar el burro era una ofensa gravísima. Como en la antigüedad, por ejemplo, Antiguo Egipto, la rata, usar la rata era una ofensa gravísima, porque la rata era la peste, la muerte. Entonces, al usar el burro, o arriba de un burro, cola de burro, orejas de burro, era una ofensa gravísima, que eso ya venía también de la escuela europea. No nos olvidemos que Lechevarí, Punch, Simplicissimus, que era, bueno, Lechevarí era francés, Punch era de Inglaterra, Simplicissimus de Alemania, que salió creo que hasta el año 2000. Simplicissimus eran como referentes a seguir de una revista, digamos, una publicación seria, como mentora, podríamos decir. Don Quijote, como les dije, en 1884 nace. Eduardo Sojo, el español, la instala, la crea y se empieza a rodear de grandes dibujantes, de grandes maestros del dibujo, como Manuel Mayor Rubio y José María Cao Loases. José María Cao Loases tiene también el mote del padre de la caricatura argentina. Yo en eso discrepo un poco. Me parece que Manuel Mayor Rubio aportó tanto más que él, pero está bien. No nos vamos a pelear con nadie. Así soy ninja de Lázari y ahora soy la abuela del Arcón de la abuela. Bueno. Algo importante con esta revista. Sube el nivel de los dibujantes. Sube mucho el nivel de los dibujantes. No era ninguno manco. Sojo era un dibujante de la hostia, lo digo así en gallego, de la hostia, y Manuel Mayor y José María Cao eran dos también bestias del dibujo geniales. Pues la publicación crece en calidad gráfica debido, como ya saben, el analfabetismo era altísimo, por eso tenía mucho dibujo la publicación. El mote de este periódico se compra pero no se vende, también pegó lindo, ya era un clásico. Esa frase la usaron durante toda su vida, hasta 1905, debajo del isólogo, esa frasecita tan clásica en el Quijote. Las zoomorfosis que usaban eran muy características, y también empezaron a aparecer ya en El Mosquito, venía apareciendo a ser los hombres afeminados, con vestido de mujeres o gesto de mujeres como ofensa, ¿sí? Como una ofensa muy grande. Está Sarmiento y otros ministros del gobierno vestidos como mujer en varias situaciones. Esto es clásico a partir de esas décadas, antes no se veía. Bueno, ¿qué más que puedo decir de Don Quijote? Que usaban piedra caliza para las impresiones, todavía no tenían lo que es el fotograbado y todo eso, que sí usó caras y caretas después, que sufrieron persecución política, tuvieron problemas con el Capdevila. Capdevila era un héroe de la guerra de Paraguay, que era, digamos, como el jefe de la policía de Buenos Aires, y si mal no recuerdo, bajo órdenes de Avellaneda, mandó la captura una vez de la piedra caliza que salía a la doble página interior del periódico, y ellos directamente lo sacaron y pusieron en la hoja, aquí van las caricaturas capturadas por el general Capdevila o el capitán Capdevila o algo así. Igual lo sacaron. De ahí el más Capdevila fue satirizado montones de veces con oreja de burro,
haciendo más notoria su pérdida. Había perdido en guerra un pie, una pierna, con la piedra caliza rajada que la llevaba a todos lados. Lo han gastado a partir de ahí. ¿Para qué? Debe haber dicho el tipo, mandé a capturar esa piedra caliza. Hubo persecución fea a los tres, a Mayol, a Cao y a Eduardo Sojo. Por eso empezaron a firmar ya firmaban con seudónimos. Demócrito era el famoso seudónimo, porque ya después uno ya sabía, Eduardo Sojo. Firmaba como Demócrito, no ponía el nombre de él. Heráclito era Manuel Mayol Rubio, si mal no recuerdo, Heráclito, sí, tenían todos nombres griegos. Y Demócrito II y Sancho Panza firmaba José María Cao. También cubrieron parte muy terribles de toda la historia argentina, parte de gobiernos, la revolución de 1890, que hubo muchos argentinos muertos en la calle. Y Leandro N. Alem dijo una frase muy célebre que está en los libros de historia, que dice: la revolución de 1890 le hicieron las armas y las caricaturas. La persecución continua de parte del gobierno cansó mucho a Cao. Cuando pasó esto de la muerte de toda esta gente de 1890, Eduardo Sojo manda a hacer un número especial, muy especial, con mucho dibujo y todo ese dinero recaudado iba a ir a las familias de los fallecidos, y después viaja a España un tiempo a recomponerse. Los deja seguramente a Mayol y Cao, que eran como las manos derechas, y Cao al tiempo se va, ya cansado de vivir así, con persecutas se retira, se va de Don Quijote. Ya saben que Cao después fue una gran estrella de dibujante estrella, junto a Manuel Mayol Rubio y un montón más, Mario Sabataro, un montón más, donde ahí realmente hay un fomento y donde ahí se mete la historieta en sí, viniendo de todo esto, porque es toda una evolución hasta llegar a la historieta, en la revista Caras y Caretas. Pero eso va a ser en otro programa. De acá quise llevarlos a hacer un compendio, no cansarlo con mucha historia. Hay algunas cosas que las guardé, porque quedará frutillita de otros programas, pero de 1779, digamos, hasta 1898, que nace Caras y Caretas, podríamos decir que este era el panorama de lo que es el humor gráfico y la caricatura en lo que es la Argentina. Esto fue El Arcón de la Abuela para la Cocina al Infierno, programa especial histórico, nuevamente junto a Ninja de Lázari, junto a la abuela Sadman, la abuelita Sadman, que le hago otro saludo, exorcista. Y nos vemos en el próximo programa. Espero que os haya gustado. Bye.